Seis. ¿Y qué pregunta? Recordé entonces la voz del hombre, pero esto no... Bueno, a ver, voy a poner... ¿De qué color era el pelo? ¿De qué color es el pelo? ¿De qué color es el pelo? ¿Qué haciendo, de la... Dieguito, vos sos mi director. ¿Qué puedo estar haciendo? Las preguntas del libro, un detective no sé qué, que me diste para leer con... Ahora, escúchame, ¿esta mesa no está desnivelada? Vamos a ponerlo acá. Es el libro que me dijiste que tengo que trabajar. Porrini, no hay libro. ¿Cómo vale? Para ver. Estoy haciendo las preguntas. Ortega, está bien, sos el director. En el colegio. ¿Qué miércoles es esto? Es el libro que mandaron obligatoriamente de la... Espera, ¿cómo se llama? De la Mirá, Porrini. Mirá, juego al frisbee. Se tiran los libros. Pero... ¿Qué hace esa cámara? Porrini, otra vez. Nunca me avisás que la cámara está prendida. Nunca me avisó. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en... La pregunta. ¿Qué pregunta? Es más, ¿sabés qué? Carpeta didáctica. ¿Qué tipo de carpeta didáctica? Mirá, me tiraste la carpeta. La carpeta didáctica la miércoles. Basta. Hay que tirar las porquerías que no sirven en educación. ¿Y es el director? No soy el director, porque vicedirector en todo caso. Y bueno, pero mi jefe. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, Porrini? Bien, con la corbata baja. Si sabes que yo me voy a sacar no voy a sacar el saco porque tengo el micrófono. Acá estamos, en un recreíto, hace rato que no nos vemos, o sí, qué sé yo, no sé, no importa. Sinceramente, hoy fue un recreo totalmente improvisado. Recreo absoluto, Estamos trabajando mucho, estamos grabando cosas muy serias para la última página. Sí. Estamos pergeniando ciertas tropelías. Sí. Me gusta la palabra tropelía. Le gusta el... Y nada, estábamos tomando un café, la verdad es esa, y dijimos, bueno, un recreo para seguir sumando contenido al canal, ¿sí? Y un poco en chiste, pero también en serio, últimamente ya hace bastante tiempo, estamos frente a una situación en el canon escolar, que tiene que ver con algo que a mí me genera mucho escozor, y creo que coincidí, Sebastián, con el hecho de tratar de que la literatura llegue primero por el lugar más cercano del estudiante. Sí. ¿No? Entonces parece ser que trabajar con literatura es trabajar con los temas coyunturales, trabajar con el tema actual, claro. Trabajar con algo que los alumnos puedan reconocer inmediatamente y que puedan, atenti con esto, que puedan relacionar con el contexto inmediato. Bien. Ahí tenemos dos problemas fundamentales. Sí. Primero, que 4.000 años de literatura no sirven más. Exacto. ¿Sí? Entonces hay que pensar, bueno, a ver, estos chicos que tengo ahora, que están en primer año, en segundo año, ¿en qué año nacieron? En el 2012 nacieron. Bueno, ¿y qué les damos? Algo que del 2012 a esta parte les resulte significativo. La creación del podcast. La creación del podcast, claro. Del iPhone. Una novela escrita en audios de WhatsApp, una novela escrita como, qué sé yo. Que las hay, ¿viste? Como las hay. Sí. Pero ahí entramos en un problema que es, creo yo, Sebastián, no sé si coincidirás conmigo, la literatura puesta a los fines del entretenimiento. Ese era el tema. ¿Te acordás? Sí. La literatura puesta a los fines del entretenimiento. Cuando la literatura es un medio. Cuando la literatura es un medio y no es un fin. Claro. Esto viene a colación de esto, ¿no? Voy a hacer una confesión de partes, obviamente. Yo tengo 34 años de vida. Yo dos más. Y soy, sí, varios 34. Dos más de docente. Dos más de docente. Soy de la vieja escuela, soy de las personas que, digamos, allá por el año 2008-2009 se abrió un Facebook. Yo todavía tengo Facebook. Muy bien, profesor. Yo tengo correo postal. Usted tiene correo postal. Sí. Porrini tiene... Sigo aportando la caja de ahorro postal. Tiene cuenta en Walsinectis. Porrini se conecta por banda ancha. Sí, totalmente. No sé, llegó una notificación de no sé qué mierda. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, en Facebook, lo tengo hace más de 10 años, ¿no? Ya 19, son 10, 20, 21, 12, 13 años de Facebook. Correcto. Y no va que el año pasado, en plena pandemia, me extienden una invitación para participar de un grupo de profesores de lengua y literatura.
Qué bueno. Bueno, la participación es muy interesante, somos casi 20.000 miembros y qué sé yo qué. Bueno. El tema es que en los últimos meses, sobre todo cuando se retorna a la presencialidad, los posteos, los pedidos en ese grupo van en esta línea. Compañeros, compañeras, compañeres, compañerex, necesito una obra literaria o escucho sugerencias de obras literarias que hablen de la relación entre la química y la vida real. Porque tiene que hacer un proyecto interdisciplinario Claro. entre literatura y físico-química. Perfecto. Una novela que hable... Tengo una alumna cuya hermana se suicidó, entonces necesito una literatura que le levante el ánimo, una obra que le levante el ánimo. Muy bien, perfecto. Tengo alumnos que no leen, me recomiendan obras que sean graciosas. Mátenlos. Una obra divertida. Hay que revocar títulos. Yo voy a decir una frase que se la voy a robar a Ángel Fareta. Permiso, Ángel, si estás viendo esto. Pero lo dijo... Lo dijo en otro sentido. Yo creo que va a llegar un momento en el que sea perentorio, y yo diría hasta obligatorio, hacer un Nuremberg pedagógico. Sí. Un Nuremberg pedagógico. Claro, un juicio Un universal. juicio de Nuremberg universal, en el que digamos, bueno, a ver, señoras, señores, usted docente de literatura, a ver, ¿cómo va a organizar su programa? Exactamente. Muy, Y muy... si sabe el programa. Y si sabe el programa. Y si ha leído la literatura más allá de lo que le dan en la cátedra de teoría literaria. Ese es otro tema. Porque a veces nos encontramos con el problema de que los docentes no leen. No leen más allá de lo inmediato del currículum, no leen. Entonces, ¿en qué caemos? En un detective suelto en la escuela, un detective suelto en el parque, un detective suelto en Recoleta. Sí. ¿Qué es eso? Entonces, y la frase consabida de, bueno, la literatura tiene que llegar primero por lo cotidiano y después van a llegar a los clásicos. Mentira. Las bolas. Mentira, digo, porque yo no sé si vos recordarás tus primeras lecturas siendo chico. Sí, las recuerdo. Perfecto. Bueno, Y ahora, si me das sí, un espacio... perfecto. En mi caso, también, yo buscaba otros mundos. O sea, mi lectura era, se imaginarán, no estaba la literatura, era Ivanhoe, ¿no? Porque era el mundo medieval, ese que se dio. El Quijote, para chicos, por supuesto, las versiones, ¿no? Que había, me acercaba de esa manera. Sandokan, Los Piratas de la Malasia, es decir, era el mundo exótico, lo que no el mío. A mí no me gustaba un pibe que andaba en bicicleta y iba a la plaza, que era yo. O sea, me gustaba lo otro, lo extraño, por otra parte. Y yo lo he comprobado, Diego, vos lo sabés, cuando nos han dado a leer 2 o 3 novelas que para cierta edad decían, bueno, los va a enganchar con el tema y demás. Es relativo. Es relativo porque en el fondo que le nombre las circunstancias tales como son, es relativo. También es cierto que en algunos casos tienen una fuerza, ¿cómo decirlo? Desde el punto de vista del conflicto humano, puede ser que toque una fibra, es muy interesante. Pero la escuela, además de eso, yo digo está muy bien, vamos a dar una. Pero todo eso, no aparece. Si la escuela no da los clásicos, si la escuela no da los grandes nombres, ¿quién se los va a dar? Es decir, termina siendo oligárquico, termina siendo absolutamente segregador. No lo puede leer el chico. No, este no lo puede leer. Entonces, ¿lo va a leer quién? El profesor de letras. ¿Por qué? ¿Por qué Dostoyevski lo tenemos que leer los profesores de letras y no lo puede leer la gente? Que es un texto absolutamente, perfectamente legible. Mira, a mí me pasó, tuve 2 experiencias con mis primeras lecturas como estudiante secundario, pero no me voy a olvidar nunca la primera experiencia seria con la literatura, porque fue casi, yo me atrevo a decir que fue una lectura de contrabando. Ajá. Yo estaba en 6º grado. 11 años. La profesora Erika Gómez, a quien va mi saludo muy afectuoso, profesora de lengua, nos dijo, vamos a leer este año La Vuelta al Mundo en 80 días. Qué linda novela. Amo a Verne. La leí 20 veces. Sí, sí. Passepartout. Después vi la película de Phileas David Fox. Niven con Cantinflas. Con Cantinflas, sí. Con esa bellísima banda. Y hay una versión sonora, moderna que una es versión, linda, sí, ¿no? también, Sí. bastante bien lograda. Sí. Pero más allá de eso, le pedí a mi mamá que me comprara el libro. Compré la versión completa. Claro, Compré una la adaptación original, íntegra claro. De la edición de Cántaro, ¿me acuerdo? Era Claro, la versión de sí, Cántaro, señor. que debo tener ese libro en algún lugar. Debería tenerlo.
Recuerdo que lo leí con tanta energía, con tanto placer. Yo tenía 11 años, al punto tal, ¿por qué digo que era una literatura de contrabando? Porque yo había leído, no sé, unos cuentos de un manual en cuarto, quinto grado. En quinto grado leí Cuentos para jugar de Gianni Rodari. Ah, sí, sí, señor. Esa posibilidad de cambiar el final. Y había una experimentación con algo distinto. Sí, sí, Bueno, sí, porque hay sexto grandes grado, escritores. llego a la vuelta al mundo en juveniles. 80 días y mi mamá me había mandado a estudiar inglés desde muy chico. A Dios gracias, ¿no? Y llegaba diciembre y era la época de los exámenes. Claro, Entonces mi mamá me obligaba a estudiar. Nunca me gustó estudiar, formalmente. claro. Entonces yo me iba con el libro gordo de inglés, que era un libro largo, como los manuales. Sí, sí, sí. Lo ponía así, me sentaba en el patio de casa para que mi vieja me viera estudiando y tenía adentro La vuelta al mundo en 80 días. Entonces yo leía y me cagaba de risa. Cuando Passepartout llega a Japón y Sí. se disfraza de saltimbanqui, Sí. y ahí estaba Passepartout todo japonizado, y yo decía, Y tira abajo todo, de verdad, porque lo ve a Phileas claro, Fogg. ve a Phileas Fogg, y cuando salvan a Mrs. Aouda, Sí. que la salvan a los tiros, y aparte era tipo que tenía plata, se vestía bien, hablaba bien, y tenía toda la plata del mundo, Sí, sí, y se agarraba a los tiros Maravilloso. con el detective Fix. Como con corresponde Mr. con Fix. un caballero, Un claro. caballero, aparte No. contaba los pasos hasta el Reform Club. Yo tenía 11 años y había descubierto allí un mundo que era imposible de soltar. Julio Verne. Julio Verne. Claro. Después, al año siguiente, en séptimo grado, la profesora X nos hizo hacer un circuito y nos dio los dinosaurios no sé qué poronga, el detective suelto en la escuela, no sé qué, Lucas Lenz y el Museo del Universo, pim pum pam pam pam. Mi primo juega al Mi ludo. primo juega. Claro. Bien, eso fue séptimo grado. Octavo, en ese momento era octavo, viene El diablo en la botella. Y ahí fue como decir, Stevenson. en noveno nos dieron Dr. Jekyll, y ahí entendí que el concepto de literatura juvenil no es literatura para la juventud de ahora. No existe el concepto de literatura juvenil. Existe la literatura. Existe literatura. Y es a partir de esa experiencia casi iniciática que uno entiende que cuando se ha visto el paraíso, Claro. cuando te quieren vender un Sí, paraíso, sí. te das cuenta que es artificial. Sí, probaste el champagne y te doy agua. Y te doy Claro. sidra la farruca. Claro. Bueno, ahí está el tema, porque la discusión que se está dando en torno de ese tipo de trabajos es una discusión grave en el sentido, en la dirección, digamos así, de que no sale de eso. Yo entiendo que una de las formas que pensemos los adultos de involucrar a los chicos es decirle, voy a darle algo que... Pero he descubierto que no es así. Pero realmente no es así. Porque esa literatura ad hoc es una literatura que muchas veces no funciona porque es tan ad hoc que el pibe dice, al final esto es lo mismo que yo. Yo lo veo con mis hijos. Lo que les gusta, sobre todo el mayor, lo que les gusta leer más, es aquello que les abre la cabeza, que les dejó otra cosa, que por ejemplo, ciertos bodoques en torno de todo un mundo aparte. ¿No es cierto? Entonces uno dice, bueno, y yo me pienso, Diego, y recuerdo a mis 11 años haber leído completo durante todas las noches, me iba a la cama, me acostaba y empezaba a leer el famoso La isla del fin del mundo de Julio Verne. Julio Verne, Es va, así, La isla del así. fin del mundo. Yo no me olvido más de él, que no la tengo porque me la prestó un compañero, que la había leído y estaba enloquecido. Yo tenía 11 años, y la pasión por leer eso, que lamentablemente no he vuelto a leer. Yo me encerré, con 15 años, me encerré un jueves a la tarde a leer íntegro el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, claro. Íntegro. Qué hermoso. Y la habré leído 20 veces. Exacto. Pero fue a los 15 años que un profesor nos dijo, bueno, van a leer el Dr. Jekyll. Y me acuerdo haber ido a una feria de usados a comprar una edición española inclasificable. Claro. Que hoy en día la tengo y la quiero muchísimo, la tengo que recuperar. Porque fue la primera, Fue claro. la primera que leí, con una traducción discutible, pero bueno. fueron horas frenéticas Seguro. de lectura. Seguro. Después me daban Los ojos del perro siberiano y yo decía, ¿qué Claro, es esto? claro. Digo, hay que pensar también
el concepto de literatura lo dice el querido Fulvio Franchi. Sí. Le mando un abrazo. Cariño. Está la literatura, con mayúsculas. Después está la buena literatura y la mala literatura. Generalmente la mala literatura es la que se da en la secundaria. ¿Por qué? En muchos casos sí, es triste. Porque pasa decirlo. esto. Tenés que hacer la guía de lectura, qué sé yo, de O viaje. te viene hecha. Claro, el viaje de Eloísa, no sé, mi prima es mi primo. Claro. Entonces, porque es una literatura que pretende estar a la moda, pero la moda, como sabemos, es coyuntural Y dura es nada. pasajera. Claro. Porque hoy en Es día, efímera. yo les planteo el tema. Los ojos del perro siberiano trata directamente el tema del VIH, del SIDA. Claro. ¿Sí? ¡Qué polémico! Una novela O sea, que habla quedó- del SIDA, los años 90. ¿Y qué hacemos con el desbarrancadero de Vallejo? Ujú. El desbarrancadero. Un novelón. Claro. ¿Qué hacemos con eso? Si querés ver el tema profundamente, por supuesto. ¿Qué hacemos con la dama de las camelias? Claro. ¿Con la traviata? Sí, ¿Querés hablar de enfermedades? por supuesto. Digo, y La podría peste seguir de Camus. citando, la peste de Camus. Digo, a veces parece ser... Yo tengo un principio que es muy discutible, y lo voy a decir acá en el recreo. La literatura no se puede enseñar. Estoy bastante de acuerdo. No Diego, se es puede verdad. enseñar literatura en la secundaria. La literatura hay que transmitirla, Sí. hay que vivirla, y hay que contagiar la pasión por la literatura. Sí, bueno. Después, Es lo que uno trata. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la literatura tiene que ser sacada del campo de la lengua. totalmente. Realmente tendría que estar los 6 años separada del área de lengua con 6 años de lengua, ¿no? 2 horas y 2 horas, no estamos pidiendo una gran carga. 2 horas y 2 horas, pero los 6 años. Porque lengua es una disciplina en torno del estudio de un objeto fundamental desde el punto de vista científico. Y la literatura no es ciencia. La literatura es arte. Es arte. ¿El arte gusta o no gusta? Yo no me preocupo que al chico le guste o no le guste. Y se lo aclaro el primer día de clases. Le digo, esto no te tiene que gustar. A mí no me gusta el fútbol. Imagínate si me lo ponen como algo obligatorio. No me gusta. Que eso, respeto a los que les gustan. Me parece estupendo. A mí no me mueve un pelo. Sea el mundial, sea, no sé, no me interesa. Pero realmente no hay obligación de que te guste. Es lo mismo que diga, les tiene que gustar el ballet. Hay gente que no le gusta el ballet. Le tiene que gustar la ópera. ¿A qué Mira, persona? Nuestros suscriptores acá, hay muchos que no les gusta la ópera y por eso por ahí siguen el programa de literatura y no le... Está perfecto. Pero por otra parte, me pregunto, si les tenemos que hacer... Bueno, yo hago el esfuerzo de que le guste. Por ahí no le gusta por un capricho, por ahí todavía no conoce. Hago el esfuerzo. Pero punto. Y a veces logro que una cosa, al que no le gustaba, uno me diga, y te salen con las cosas más insólitas. Digo, qué bueno que está el Lazarillo. Es decir, Lazarillo, siglo XVI, ¿no? Ahora, bien, vuelvo a lo que dijiste al comienzo, que ese era el tema que la literatura en torno de para como medio para. No, la literatura no es un medio, discúlpenme. La literatura para enseñar los problemas de la moral cotidiana, la literatura para enseñar valores, la literatura para enseñar la discriminación. No, discúlpame, querido. Eso, andá y léelo en un diario. Andá y leíste un ensayo de un tipo, de una sexóloga, de un sociólogo, que están para esas cosas, ¿sí? La literatura es otra cosa. Yo puedo dar Dostoyevsky, Crimen y Castigo, para enseñar la locura como forma de alienación y contra el mundo. Paremos la mano, perdón, estoy reduciendo una genialidad, una cosa. No es un medio. Yo me negué siempre, digo, y tengo colegas que me lo han tirado. Tenemos que hacer un trabajo juntos, Eva. Bueno, yo desde la biología tengo que enseñar el cuerpo humano. ¿Cómo no? Le digo, sí, ¿y querés algo de literatura? Bueno, vamos a leer entonces el cuerpo humano, me dijiste, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer la Eneida. No la leí, léela. Vas a ver que lo encontrás perfectamente, el cuerpo humano. Anda a buscarlo, ¿no? Sí, sí. Claro. Terminó el canto 12 y todavía lo está buscando. Claro. Me dice, ¿y qué relación hay? La tenés que pensar vos. Le digo, es clarísima. Porque a veces juego con esas cosas. Sí, sí. ¿Qué novela ¿No lo puedo dar? viste? Que ¿No te diste cuenta? Pero es evidente. ¿No viste todo el sistema óseo? Óseo, claro. Claro.
cuando desciende y la puerta de cuernos. Claro, son huesos. totalmente. Ahí está el cuerpo humano. Del Toro, las armas en la frente. No, exactamente, Góngora. Góngora. Habló de frente, es el cuerpo humano. Vos sabés que en uno de los primeros recreos, yo lo decía con cierto grado de belicosidad, beligerancia. Usted siempre Durante muchos atento a años, Marte. Durante muchos años trabajé en un colegio bilingüe. 8 años, casi 9. Colegio en el que el concepto de proyecto interdisciplinario era la diva, la prima donna. Qué lindo. No era Donna, sí, no era Donna Paulson. Paulsen. La prima donna, ¿no? O sea, hay que hacer un proyecto. Bueno, ¿qué hacían mis estimadas colegas de tercer año? Vaya un saludo para ellas. SP, MB corta, bueno, no importa. Daban Quiroga, Horacio Quiroga. Qué bueno. Con geografía. ¿Y qué hacían en geografía? Analizaban la región mesopotámica y buscaban en los cuentos de Quiroga referencias a la región mesopotámica. Yo hoy, mirando ese contexto, en retrospectiva, tomaría un arcabuz a bancarga, lo llenaría de pólvora, pondría unos perdigones y las cagaría a tiros. Yo con 100 negros, con 100 alabardas. Con 100 alabardas, que custodian 100 negros con 100 alabardas. Un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Iría, no sé, perdón, no quiero ser violento, no iría con un arcabuz. Iría básicamente con una katana a cercenar el proyecto. Porque me parece aberrante considerar que la literatura es funcional a un tema de geografía. Claro. Obviamente que pero si uno lee a Horacio Quiroga, se siente en el medio de la selva misionera, sin necesidad de saber qué carajo es la selva misionera. Claro. Lean a la deriva de Horacio Quiroga, y van a entender lo que es navegar por un río marrón en el medio de Misiones. Encajonado. Van a entender lo que es la sed de una persona que se está muriendo. Eso es la literatura. La literatura nos tiene que sacar del lugar común. ¿Y por qué no usamos al revés? Y si no, ¿Por qué no usamos la geografía para dar literatura? Y bueno, ahí tenés Estrabón. No, Estrabón no. Estrabón, sí. Pausanias. ¿Quieren entender las dimensiones de una bahía? Lean el segundo canto de la Ilíada. Lean el segundo canto de la Ilíada a ver si entran tantas naves como dice Homero. Y ahí pues llamas al de matemáticas. Ya está, listo. Claro. El hombre que calculaba, lean. ¿No? La literatura relacionada con... No, la literatura nunca, jamás es un medio. Tampoco sé si es un fin. La literatura es literatura. La literatura es literatura. Sí, es en tanto que es algo que se nos manifiesta y que nunca terminamos de decir qué corno es lo que nos pasa. La necesidad de la literatura. ¿Por qué tenía esa necesidad casi, ¿cómo decirlo?, de contrabando? Me sentía un delincuente leyendo a escondidas de mi madre La Vuelta al Mundo en 80 días. Una novela totalmente... sí. Que no perjudicaba a nadie. No. Pero yo tenía que estudiar el presente simple. Yo, en vez de estar estudiando eso, que hoy lo manejo como agua, estaba leyendo Las aventuras de Phileas Fogg, porque hay algo allí que nos conmina y que nos interpela, como les gusta decir ahora, a salir del lugar común. La literatura tiene que hacer eso, sacarnos del lugar común. Porque como bien decías, quiero estar en el lugar común, abro un portal de internet, prendo el televisor, cualquier noticiero, y ya está. Como decía John Ford. Claro. Si yo quiero hacer una denuncia, voy a la comisaría. Claro, exactamente. No hago arte. Totalmente. Sobre la base de que, evidentemente, si la literatura la usamos en ese sentido, y el término usar ya me pone nervioso, no solo estamos violentando la literatura, sino transmitiendo la idea de que la literatura, en última instancia, es un manual de geografía, un tratado de matemática, un tratado de biología, cuando en realidad puede ser que haya esos elementos y no lo sea. A ver, cuando cuando nos ubicamos en la base de que es un arte, punto. La mirada tiene que ser absolutamente diferente.
no se puede aplicar el lenguaje de las ciencias a la literatura. No se puede porque va a chocar, ya lo hemos dicho en todos los programas. Y en segundo lugar, hay cosas en la literatura, como en cualquier arte, como en la pintura, en la música, en la escultura, en la danza, que evidentemente nos afectaron o no nos afectaron. Vi el Don Quijote ¿cómo se llama? Del ruso, el ballet, ya me voy a acordar. Mataste, el Don Quijote de... pará. Sí, bueno, ya te vas a acordar. Tchaikovsky. No, el moderno, el del siglo XX. Bueno, ya me voy a acordar. Me sale Shostakovich, pero no es el otro. Sí, pará. El Quijote de... ¡Ay, maldita sea! No importa, justo fui a citar ese. Bueno, no importa. Veo el Cascanueces de Tchaikovsky, ¿no? El Cascanueces de Tchaikovsky. Y hay personas que no le mueve un pelo. No las conmueve. Perfecto. Bueno, sí. Y las conmueve de pronto la forma de una columna. Bueno, perfecto. Eso, hay una sensibilidad en ese sentido. Y las conmueve de pronto, no sé, qué sé yo, no sé, un texto. O las conmueve una melodía. Bueno, bien, genial, bárbaro. Pero no hay que bastardear. No uso para. Porque eso es bastardear un arte. Por eso empezamos esto diciendo las preguntas porque me dieron un texto que lo tengo que trabajar en este sentido. De ninguna manera. A mis colegas de literatura les digo siempre, gente, no se presten. Sebastián, me vino la profe tal a preguntar, no te presten, decirle que no sabes. Hay que quemar todas las guías de lectura. Claro. Hay que quemar, hay que ir al Ministerio de Educación. No voy a decir lo que estoy pensando porque después nos van a caer. No. Hay que ir con un matafuego. No Prokofiev. con un matafuego, no. Prokofiev. Ahí está. Prokofiev. Ahí vino, Prokofiev. El Quijote de Prokofiev. Hay que ir con un lanzallamas al Ministerio de Educación. Y con una katana. Sobre todo con una katana, bien afilada. Yo digo, Sebastián, que... Pasa que los ministros no saben de literatura tampoco. No saben de nada. Bueno. Porque también es esto. También pasa en la lengua, ¿no? Bueno, igual eso es para otro cantar. Pensar en lo inmediato, en lo reconocible, en lo que puede ser aplicado a la realidad coyuntural y cotidiana, pero como sabemos, lo inmediato, lo coyuntural, es efímero. Es coyuntural. Claro, en el momento. O sea, hay literatura que envejeció muy mal. Sí. Yo me acuerdo en el 2007 que nos decían, no, Alicia Barberis, cruzar la noche, la literatura de dictadura y cruzar la noche y toda monografía. La conozco, pero no la leí. Yo la leí. Y hoy la leo. Y le pasó, claro. Le pasó, pero envejeció Sí. mal. Porque ¿cuándo envejece mal? Cuando te das cuenta, Sebastián, que utilizan un lenguaje artificioso. Claro. Vos decís, el chabón le dijo a la mina que tal cosa. Pero eso no, así no se habla en los 90. Claro. Así no se habla. En cambio, cuando dice, y ahí venía Passepartout, todo japonizado, eso es universal. Eso lo podés leer en 1890 y pico, Sí. y lo podés leer en el 2020 y te seguís moviendo. Cuando Sancho le dice, no se muera vuesa merced, Sí. que mañana saldremos disfrazados de pastores y quizás detrás de una mata encontremos a Dulcinea. 1615. Sí, claro. 1615. 400 y pico de años y sigue siendo algo que te parte al medio como una pizza. Bueno, hablando de eso, Diego, podemos anunciar que vamos a dedicarnos al Quijote. Va a haber un seminario, así como fue el de la Divina Comedia y el de Shakespeare que dimos en mayo, junio. Sí, por ahí. Y en agosto del Quijote, en octubre, noviembre, ya pronto. Vamos a hacer un seminario sobre el Quijote. Sobre el Quijote. A dúo. Ah, sí, a dos voces. A dos voces. Uy, no, es claro. una promesa, Claro, una no. premisa. Bien, a cuatro manos. A cuatro manos. Exactamente. Vamos a leer el Quijote, vamos a invitarlos, a invitarlas para que vean, para que participen, lo que quieran. Y justamente una de las ideas es debatir. ¿Se puede dar el Quijote en el secundario? No solamente se puede. Se debe. Se debe. Hay que dar los clásicos. Bueno, el principio fundamental que siempre lo citamos es que si la escuela no los da, no los ven más. No los ven más. Mirá. Y realmente se están perdiendo un universo. Por eso a veces insistimos. Es no perderse un universo. Si yo no ayudo,
Voy a contar una anécdota, perdónenme. Me pasó el otro día. Me dice una alumna, viendo cuentos de Borges. Me dice, profesor, dice, si no estuviera acá, usted no lo entenderíamos. Entonces, era el de Jaromir Járic, el misterio, el milagro secreto. El milagro secreto. El milagro secreto. Entonces le dije, Alma, se llama mi alumna, le digo, Alma, la primera historia, la historia en sí, lo que cuenta el cuento, ¿me la podés decir? Y me dijo, sí, es un judío que lo atrapan en Praga y lo van a fusilar y durante 10 noches está pensando en que su obra no vale para nada, me dijo así, y tiene una obra que no ha podido terminar y le ruega a Dios y se da el milagro. Entonces entendiste la primera historia. No necesitas mi ayuda. La segunda historia, para eso estamos. Porque ahí sí, el docente ¿para qué está? Para marcar esas cosas. Fíjense el símbolo, tal cosa. ¿Por qué es un símbolo? Por esto, por esto. ¿Por qué se llama vindicación de la eternidad? Porque cita al propio Borges. Jaromir Járic. Entonces uno empieza a entender que hay relaciones que ahí sí el docente tiene que estar, con mucha lectura, ¿no es cierto? Es decir, miren, en la historia de la eternidad Borges nombraba, ¿no? El chico no tiene por qué saberlo, pero estoy iluminando sobre una base que ya se dio, porque la primera historia la entendió. Y entonces, ¿cómo concluí? Porque Borges es un gran escritor. La primera historia la va a entender cualquiera. Muchas veces me han dicho, es muy difícil porque cita mucha gente. ¿Y para qué te importa? ¿Qué sé yo? A mí me citas un jugador de fútbol, digo, ok, será un jugador de fútbol, digo, ¿qué será? Lo hace a propósito. Claro. Lo hace a propósito porque, digo, en un ensayo de otras Inquisiciones, cita como fuente, en una nota al pie, confrontar vindicación de la eternidad de Jaromir Járic. Se está citando él mismo, y uno, y como decía Daniel Fara, el viejo te metió el perro y vos te lo comiste como si eso fuera real, porque no leíste. Claro. ¿Por qué no leí? ¿Saben cuál es el gran problema de la docencia? No se lee. No se lee. Sí, es verdad. No se lee. No se lee. No se lee y no se leen los clásicos. Eso es lo más terrible. Que son los que más baratos cuestan. Vos vas a... Hoy es imposible. Cito al querido Beto Tricarico. Hoy todo el cine clásico de Hollywood, todo el cine clásico argentino está en YouTube. Sí. No hay excusas. No la literatura también. No es que la literatura está ahí. El Quijote está en internet, el Lazarillo, la Ilíada, la Eneida de Dostoyevsky, todo lo que citábamos. Dante, Luigi Pirandello, todos los clásicos están ahí. Están ahí. Todos. Claro. No hay excusas hoy para evitarlos. Yo cuando colegas que me han dicho, ¿sabes lo que pasa? Porque me dicen, ¿cómo lees vos? Siempre dice, porque... Dice, pero están caros los libros. No te hagas problema, le digo, hay bibliotecas, vos tenés celular, ¿no? Y lees en el celular, bájatelo. Se quedan mirándome como, no saben qué decirme. No, porque es más importante ver una historia de Instagram. Claro. Ese es el problema. El problema de la inmediatez. Vos me decías una anécdota del milagro secreto. Mi primer año como profesor de educación pública, muy pública, leímos Edipo Rey, en cuarto año. Lo leímos durante 5 semanas, palabra a palabra. 5 años después me vuelvo a cruzar con una alumna en el colectivo y me dice, profe, ¿se acuerda de mí? Evelyn Benítez, sí, me acuerdo al día de hoy cuando leímos esa obra en la que el hombre que se casa con la madre y tiene hijos, Edipo Rey, qué terrible. Claro. Listo. Ya está. Está justificado nuestro trabajo. Chicos de un colegio absolutamente decadente, de aquí, de la provincia de Buenos Aires, no importa el lugar, que ven droga, un día caí con Edipo Rey, humildemente, pum, y al día de hoy se siguen acordando. Sí. Yo que tuve alumnos de los Barra Brava, como te decía, en una época tuve la Barra Brava de un equipo de fútbol que no voy a nombrar, lo vi llorar al de la Barra Brava cuando leímos una tragedia. El tipo hacía, y le digo, ¿qué te pasa? Dice, esto es terrible, esto es una locura. Dice, pero ¿cómo? Y anda el fin de semana. Le había tocado la fibra con un clásico de 2500 años atrás. Así que agarren a un detective suelto en la escuela, agarren los ojos del perro. La pregunta pirula. 6. La pregunta 6 es, ¿qué pedo se puedo hacer con este libro? La respuesta es terrible. Doblarlo. Profesor, por favor.
cónicamente e introducirlo Profesor, en ciertos... recuerde que el infierno tiene forma de cono. Bueno, ese cono agarrás y lo... Listo. Quedémonos con esto, claro. Vamos a clase, Porrini. Vos tenés que ir a clase y yo Uy, también. es el director, cierto. Tengo que ir. Sí, señor director. Sí, sí, Gracias por estar ahí. Nos vemos no sé cuándo, pero nos En vemos. algún momento nos vemos. Gracias. Adiós, gracias.